Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de Prappa y Sky. Vamos a continuar cuando Prappa y Sky terminan. ¿Y qué hace Prappa para conversar con Sky? Así que bueno, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que Sky estaba en la casa de Zeke. Sky no pensó que la persona que estaba esquivando usaría el mismo truco, llamar de otro número. Desde esa noche, Sky ha estado recitando las mismas palabras en su cabeza, sin saber cuántos cientos y miles de veces se iba entrenando para estar seguro e inquebrantable, ser decisivo y no temblar. Pero tan pronto como escuchó la voz de Pipay, todo su cuerpo tembló. Tembló tanto que Zeke tuvo que sentar a su lado acariciando su espalda para consolarlo. Sky nunca quiso terminar lo que acaba de empezar. Sabía que le gustaba a Pai. Sabía que su corazón estaba débil, y fue ese mismo día en que la verdad lo golpeó en la cara, dándose cuenta que Pai nunca lo tomará en serio, nunca lo dejará ser el número uno. ¿Con cuántas personas habrá estado? Incluso empezando una relación, todavía tiene a alguien más. Pai dijo que desde que estuvo con él, solo estuvo con otras 3 personas, y dejó de verlas. ¿Pero puede creer un hombre coqueto como Pai? ¿Un hombre coqueto como Pai puede cambiar? Además, esa mujer era muy linda y el hombre que pasaba también era muy guapo. ¿Y qué tiene él? No tenía nada. En todo caso, solo era considerado un objeto en la cama, con el cual su ex había jugado y utilizado todo tipo de accesorios para jugar, haciendo que su cuerpo recordara. Si llegara el día en que Pai le dijera que está aburrido de él como su exnovio, ¿cómo podría recuperarse de nuevo? Él prefiere renunciar antes de que su corazón estuviera herido. Sky dice, muchas gracias, me gustaría quedarme aquí una noche más. Iré a pagar el dormitorio mañana y me voy a mudar. Al día siguiente, a pesar que Zeke se ofreció como voluntario para llevar al dormitorio, Sky se negó. No quería molestar a su amigo. Sus 2 piernas le pesaban. ¿Cuál es tu cobardía? ¿Ni siquiera puedes entrar a tu propia habitación? Ese es el pensamiento de la persona. Después respira hondo y abre la puerta. La habitación estaba oscura, solo reinaba un silencio. Sky ingresó y prendió la luz. Después dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Recuerdo haberlo dejado aquí. Pai dice, ¿buscas esto? De repente su corazón casi dejó latir, sus ojos se abrieron como platos. Es como si hubiera visto un fantasma. Pai dice, ¿es este uno de los juegos de Sky o no? Sky quería salir, pero Pai dijo, no dejaré que Sky escape. El gran hombre agarró la hoja y la leyó en voz alta. Pai dice, le gusta la carne a la parrilla, sus padres aman la salud. Tiene 2 hermanos menores, un tío, le encantan las carreras. Es una persona descarada, tiene buen humor, sonríe como un loco, le gusta molestar y ponerme nervioso. Al principio solo había información básica que Sky sabía sobre Pai, pero luego empieza a ponerle sus emociones poco a poco. Pai dice, le gustan mis botones, es narcisista, tan guapo, astuto, sabe de todo. Sky sabía mejor que nadie lo que la otra persona leía y lo que iba a encontrar, pero solo podía pararse con la cabeza gacha, mirándose los pies. Se estaba mordiendo el labio con fuerza, conteniendo cada excusa, cada confesión, a pesar que sentía que la imagen frente a él se estaba volviendo borroso. Pai decía, aunque es molesto hace que la gente sonría, aunque es narcisista tiene cosas buenas, aunque es un mocoso malcriado, él es amable. Si estoy cansado viene a mí y me hace feliz. ¿Cuál es la mejor excusa para invitarlo a salir? A menudo me trae comida, pero quiero llevar. ¿Cómo puedo evitar que Pipay no se aburra? Sky se estaba asfixiando, todo su cuerpo estaba temblando. Pai empezó a leer lo que había escrito esa noche. Pai dice, ¿puedes por favor no tener a nadie más? Solo tenme a mí, quiero ser el único, puedo ser aburrido, no soy lindo ni guapo, pero no te aburras de mí. No hables con nadie más que conmigo, no tengas a nadie más que a mí, no me dejes. No vayas a ningún lado, solo sea amable conmigo. Solo cuídame a mí, solo compra comida para mí. Puede que no tenga nada bueno, pero lo intentaré. Haré lo que quieras que haga. Por favor, que no te gusten otras personas.
por favor. Todo lo que pudo ver fueron los pasos de Pie-Pie que se habían detenido frente a él y a las palabras que hicieron que Sky se dejara caer y se sentara con los oídos tapados en el suelo. «Gusta de mí, ámame, Pie-Pie». Pie dijo: ¿es esta la persona que dijo que era divertido derrotar a un hombre coqueto como yo? ¿Todo lo que Sky escribió aquí es otro de tus juegos? No, no lo es, no estoy fingiendo. Es todo lo que realmente siento. Te amo, piensa Sky. Incluso este pedazo de papel contiene mentiras, dice Pie. Pie dice: mírame la cara. Sky se quedó en silencio, sin palabras, y cerró los ojos para escapar de la realidad. Pie dice: mírame, no cierres los ojos. El joven, lleno de emoción, abrió los ojos sorprendido. Pie dice: ¿ya no me gusta Sky? El oyente sintió como si el suelo debajo de él se hubiera derrumbado. Pie dice: porque amo Sky. No solo me gusta Sky. La persona que seguía dando vueltas alrededor de sus labios presionó varios besos y dijo en voz baja, derribando cada muro que Sky construyó, dejándolo sin piezas: te amo, dice Pie. El niño sollozaba y temblaba sin lágrimas. Pie dice: Sky, ¿qué sientes por mí? En ese momento Sky ya no puede recordar nada. Sky dice: también te amo, y lo abraza a Pie. Pie admitió que vino aquí enojado, pero inmediatamente lo reemplazó con otro sentimiento al ver la gruesa hoja de papel sobre su escritorio. Leyó todas las palabras de principio a fin. ¿Cuánto tuvo que sufrir la otra parte para mentirme así? Así que se quedó quieto, apretando a la esbelta figura, susurrando que estaba allí y acariciando su espalda, hasta que el temblor disminuyó. ¿Cómo te sientes?, dice Pie. Lo siento mucho, contesta Sky. Tan pronto como recuperó la voz, Sky se disculpó, hasta que no pudo evitar sonreír. ¿Es este el chico el cual lo abandonó sabiendo que estaba perdido? Pie dice: perdón, ¿por qué? El joven volvió a mirar hacia abajo de nuevo, y el encantador hombre tuvo que presionar fuertemente un beso en los labios de color brillante, pidiendo el reencuentro de sus ojos de nuevo. Eso hizo que Sky estallara y sacara todo lo que tenía en la mente. Sky le contó todo lo que había visto esa noche y le dijo que pensó que tal vez una vez él se aburriría de él y se iría dejándolo. Pie le dice: esa noche realmente no dije que me gustara esa chica, de verdad, Sky. No sé lo que has escuchado, pero esa noche solo pensaba en ti. No podía concentrarme. Si dije que me gustaba, me refería a ti. Te extrañaba a ti. Simplemente respondía descartando a la molestia. Los ojos del chico eran de incredulidad, pero estaban mucho más débiles que antes, por lo que tuvo que enfatizar. Pie dice: ahora mismo solo te tengo a ti. Tienes que ser tal y como eres. Realmente no te dejaré ir. Estoy tan enamorado de ti que todos en mi casa ya lo saben. Sky pregunta: ¿en serio? Pie contesta: en serio, solo una cosa más. No digas que nuestra historia es solo tu imaginación otra vez. Ha sido la primera vez que me lastimaron así, pero quiero saber de dónde sacó la idea Sky de que algún día me aburriría. Sky dudó un poco, pero dijo en voz baja: mi exnovio. El oyente frunció el ceño, odiando a ese tonto exnovio. Sky dice: rompí mal con él, pero mi mente recuerda cuando le dijo a sus amigos que estaba aburrido de mí y que la gente como yo era aburrida. Pie notó que cuando Sky habla de su exnovio, su pequeño tiene una expresión de miedo en su rostro y temblaba, actuando como si tuviera una pesadilla. Pie dice: yo no soy el exnovio de Sky, no me compares con ese tonto, ordenó el joven con voz profunda, por lo que el oyente se quedó un poco callado y luego presionó suavemente la cara contra él. Si Sky no actuara así de asustado, le pediría su nombre y dirección para poder ir y arrancarle la cabeza. Pie dice: entonces deja de pensar que Sky es aburrido. Sky es mucho mejor de lo que cree que es. Incluso si alguien te hace sentir miserable, deberías confiar en ti mismo. Sky dice: ¿una persona como Pie puede sentirse miserable? Pie contesta: mírame los ojos, Sky, y verás a la persona que me hizo así.
Sky dice, pero no veo nada. Sky se mordió el labio, sus pálidas mejillas se pusieron rojas y dijo en voz baja, porque el amor me dejó ciego, dice Sky. Pai abraza a Sky. No esperes que deje ir Sky a ningún lado. Probablemente voy a quedar permanentemente ciego también. Estoy de acuerdo, realmente estoy de acuerdo, dice Sky. Ambos chicos se abrazan en la habitación de Sky. Esto terminamos así como Pai y Sky confiesan sus sentimientos y Pai le explica a Sky con respecto al malentendido, ¿no? A lo que había visto Sky en esa fiesta. Dejen sus comentarios ustedes qué opinan y los chicos ya confesaron que se aman. Ahora sí, terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.